mis amados hermanos, también le damos un saludo, ¿verdad?, cordial a cada uno de los seguidores de las redes sociales. Que Dios me los bendiga, que Dios los siga guardando, que los proteja, que les provea todas sus necesidades. Aquí estamos orando por cada uno, ¿verdad?, de los que se conectan con nosotros. No crean que nos olvidamos, no. Están ahí en la lista de oraciones. Oramos todos los días por cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y que esta palabra que va a ser predicada en este tiempo, en esta hora, ¿verdad?, sea un refrigerio para sus almas. Sea algo, ¿verdad?, que nos sirva para seguir adelante y perseverar hasta el fin. Sea para enderezar nuestras veredas, ¿verdad? Como usted es el único que sabe, usted y Dios, ¿verdad? Pero la palabra es predicada para todo necesidad en sus hijos. Voy a invitarles en esta preciosa mañana que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Voy a estar predicando, ¿verdad? Todos, no sé si este domingo, no sé si el próximo terminamos o el otro, pero vamos a estar predicando referente a las 7 iglesias de Apocalipsis que están en el capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a iniciar, ¿verdad?, en el capítulo 2 con el mensaje a Éfeso. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Vamos a leerlo todos juntos. Gloria a Dios. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si te hubieres arrepentido, y si no te hubieres arrepentido, pero tienes, dice esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor amado, por esta palabra hermosa, gloriosa, Señor. Dios mío, ábrenos el entendimiento y el conocimiento, Padre, y nuestro corazón para poder atesorar esta palabra, Señor. Y que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que la atesoremos en lo profundo de nuestro corazón para que la llevemos por obra todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a tocar ahora la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, que es una de las primeras iglesias. Estas iglesias, mis hermanos, las 7 iglesias que habla aquí de Asia, ¿verdad?, eran reales en la época del apóstol Juan. Pero también representan los tipos de iglesias de todas las generaciones. Vemos que esta idea confirma el hecho de que solo 7 iglesias fueron las seleccionadas de entre las muchas que existían y florecían en el tiempo de Juan.
No eran solamente estas 7 iglesias, había muchísimas. Pero el Señor escogió, le plació escoger estas 7. Y por el gran amor, Él le pidió a Juan que escribiera las cartas, ¿verdad? Y se las mandara a estas 7 iglesias de lo que estaban fallando. Gloria a Dios. Y pudieran enderezarse. Y en la afirmación, al final de cada carta, dice que el Espíritu estaba hablando a las iglesias. No era Juan por medio de aquellas cartas. Era el Espíritu Santo el que estaba hablando por medio de esas cartas, porque él fue el que le dijo a Juan lo que tenía que escribir. Por ejemplo, en esta iglesia de Éfeso le dice al final de la carta, Juan, por revelación del Padre, le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis hermanos, vemos aquí que el árbol de la vida es uno de los símbolos de mayor popularidad, precisamente porque representa la esencia de nuestra propia existencia, o sea, la vida eterna. Es la primera promesa gloriosa que el Señor nos da, el árbol de la vida. El cristianismo activo, no allí durmiendo, el cristianismo activo, perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice. El que persevera hasta el fin, ¿verdad? Obedeciendo los mandamientos de nuestro Padre, pues escucharemos la trompeta o el shofar el día que Él nos esté ahí llamando allá desde las nubes. Gloria al Señor. Éfeso se convirtió en la capital de la provincia romana llamada Asia, que forma hoy la parte oriental de Turquía. Gloria al Señor, bendito sea Dios. El cual anteriormente había sido Pérgamo. Aquí fue la residencia del apóstol Juan antes y después de su destierro a la isla de Patmos, que fue cuando el Señor le reveló el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Gloria a Jesús. Vamos a leer allí del versículo 2 al 4, donde dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dios lo sabe todo, mis hermanos. Dios lo mira todo desde allá, ¿verdad? Dice que los 7 ojos de Jehová recorren la tierra. Él nos ve. Él nos ve todo lo que hacemos, sea lo bueno o lo malo, Él nos ve. Él, mire, estaba al tanto de esta iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Imagínense todo lo que esta iglesia hacía, mis hermanos. Era una iglesia sufrida. Todo lo hacía detalladamente. Pero él aborrecía también, esta gente aborrecía a los que se decían apóstoles y verdaderamente no lo eran. Pero Dios, que ve el corazón y escudriña nuestra mente, lo sabe todo, mis hermanos. Él dice que esta iglesia de Éfeso, a pesar de todo lo que ellos hacían y cumplían en la iglesia, habían dejado el primer amor. Qué triste, ¿verdad? A veces nos dormimos en nuestros laureles, como dicen, pero no, nosotros tenemos que perseverar en lo que Dios nos ha llamado.
no has desmayado, dice, no has abandonado lo que estabas haciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Más de 30 años, mis hermanos, antes esta iglesia había sido alabada por todo el mundo por su amor. La mayoría de ellos eran cristianos de segunda generación, o sea que ya habían sido cristianos y a lo mejor se habían apartado. Gloria a Dios. Dice, cuya pureza y doctrina y perseverancia en el servicio eran incuestionables, pero habían abandonado ese fervor de agradar a Dios y de continuar esa devoción que ellos tenían 30 años atrás. Así muchas veces pasa, mis hermanos, en las iglesias actuales, ¿verdad? Empiezan con un fervor, empiezan con un ahínco, empiezan que, oye, quisiéramos hacerlo todo en un solo día. Pero a medida que el tiempo va pasando, como que se va enfriando, como que va dando pereza, como que nos olvidamos, como que porque ya venimos a Cristo y estamos en Él, todo vamos a heredar allá. Y aquí la palabra nos dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No solo es momentáneo, es todo el tiempo dejar el mundo definitivamente, mis hermanos. No ver atrás, no volver atrás. Bendito Dios. Todas estas cosas, mis hermanos, caracterizan el primer amor a Dios. Bendito sea el Señor. Dice aquí el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Hermanos, quitaré tu candelero. Quiere decir que tal utilidad de cada uno de nosotros, de aquí de la iglesia local, de cada uno de nosotros que somos la iglesia, ¿verdad? Cada uno somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero si nosotros nos apartamos y no seguimos haciendo las obras que Dios nos ha encomendado, mis hermanos, se apagará el candelero y no alumbrará más. Porque el enemigo es así. Empieza por una cosita pequeña y va aumentando, que cuando vio, ya está cubierta toda, ¿verdad? Pero no, a Dios no le gusta que decir esa práctica. Usted y Dios es el único que sabe cómo está. Si ha dejado el primer amor o si está en ese gran fervor a las cosas de Dios, como antes. No permita, mi amado hermano, ese es el consejo que le doy en esta hora. No permita que le quiten el candelero que se le ha asignado de parte de Dios. Aleluya. No permita que se lo quiten y se lo den a otro. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el mensaje a la iglesia Esmirna, mis hermanos. Escribe, le dice a Juan, al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Pues en este tiempo en la iglesia moderna pues son los pastores, ¿no? De la iglesia, de cada iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, le dice, en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Le dice el Señor a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Cuando el Señor le dice, pero eres rico, es espiritualmente rico en el espíritu. Gloria a Dios. Mire qué fuerte esto, lo que sigue diciendo. Les dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Estas tienen apariencia de que son espirituales, pero la verdad es que están vacías.
y Satanás haciendo de las suyas en esos lugares. Entre paréntesis, ¿verdad? Hay muchos lugares, hay muchas iglesias. También nosotros como iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, están vacíos. Hay muchas iglesias que están vacías espiritualmente. Tanto personal como iglesia que somos, como también iglesias físicas de 4 paredes. Gloria a Dios. Aleluya. Y le dice a esta iglesia Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Muerte física, ¿verdad? Cuando ya morimos y el alma sube y esta materia va a la tierra. Gloria a Dios. Y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, esta es la gran recompensa para quien es fiel, a pesar de una dura prueba que esté pasando. Aleluya. Cuando vamos, mis hermanos, allá al libro de Corintios, capítulo 8, versículos del 8 al 10. Gloria a Jesús. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Cuando estamos sufriendo mucho, mis hermanos, pero somos fieles en la prueba, en una dura prueba. Nosotros acabamos de pasar una prueba, ¿verdad? La cuarentena y todo este virus es una gran prueba. Sin embargo, nosotros cuando más nos apegamos, ¿verdad? A Él, lo buscamos a Él. Dice que hay gran recompensa para aquel que es fiel en medio de la prueba. Cuando vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios sabe quién le ama y quién no le ama. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero Él nos ha prometido todo esto. La gran bendición. Aleluya. La gran recompensa. La vida eterna. Gloria a Dios. Y en 1 Corintios capítulo 3 versículo 14 nos dice. A mí me gusta corroborarlo con la palabra. Porque así lo entendemos mejor. Y así en su casa extiende el conocimiento. Gloria a Dios. A la Biblia. En 1 Corintios 3:14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Por ejemplo, un ejemplo de recompensa. Bueno, la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero la recompensa es algo que nosotros, los salvos, los cristianos, tenemos que ganarla con calidad de nuestro servicio a Dios. La recompensa nosotros tenemos que ganarla con el servicio a Dios. Aleluya. La salvación es un regalo, ¿verdad? Un regalo de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Tenemos, mis hermanos, que ser fieles, aunque estemos en las luchas y en las pruebas. Nosotros tenemos que seguir caminando y perseverando hasta el fin, porque de todas maneras Dios está en control de cada una de nuestras situaciones. Y volvemos y Dios nos guarda y Dios nos cuida a los que le aman, dice, a los que le aman de veras. Gloria a Jesús. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, dice ahí, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, siempre en el capítulo 2. Versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto.
yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Porque donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Gloria a Dios, póngalo allí. Gloria al Señor. Mire el mensaje que Dios le manda, ¿verdad? Por medio de Juan a la iglesia de Pérgamo. Y le dice el Señor a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y dice el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Le voy a explicar esto. Gloria a Dios. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El trono de Satanás, mis hermanos, aquí se refiere al culto que en esa ciudad, en Pérgamo, se tributaba al emperador romano en ese entonces. Por eso dice ahí, la sinagoga de Satanás. Se le rendía honor a este hombre y culto al emperador romano o a Zeus, que su altar estaba en Aerópolis. Zeus, o sea, el dios Júpiter, y su templo está ubicado en Grecia. A eso es que se refiere, ¿verdad?, cuando habla de las sinagogas de Satanás. Gloria a Dios. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Esta era la enseñanza que le daba Balaam. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la doctrina de Balaam. Pero para que entienda, yo le voy a explicar, ¿verdad?, lo que es la doctrina de Balaam. Dice: pero ¿quién era Balac? Balac era el rey de los moabitas, un pueblo enemigo de Israel. Ese era Balac. Balaam era un profeta al que Balac consultaba sobre la llegada de los israelitas a su territorio, a sus fronteras. Y él se enojó cuando Balaam le dijo a Balac que tenía que respetar, que le recomendaba que tenía que respetar al pueblo de Dios, a los israelitas que tenían que pasar por esa tierra. Eso fue en tiempos de Josué, mis hermanos, cuando estaban el Señor llevándolos a la tierra prometida. Gloria a Dios. El camino de Balaam, mis hermanos, son los que han dejado el camino recto. Todos aquellos que han venido a Cristo, pero que se han desviado del camino y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó al premio de la maldad. Este hombre, esa es la doctrina en la cual está hablando la iglesia de Pérgamo, que Dios estaba contra ella porque tenía ese tipo de gente adentro de esa iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. También el camino de Balaam es la codicia. Aquel o aquella que se hace pasar por una
una obra religiosa a fin de obtener una ganancia personal, o sea, interés económico. Gloria a Dios, esa es también parte de la doctrina de Balaam. Y estos son, dice, como fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad que fue reservada para siempre, porque son fuentes sin aguas. Toda esta gente de esta doctrina de Balaam son fuentes sin aguas, mis hermanos, por la esterilidad de los falsos maestros. Esto es, mis hermanos, es una burla cruel para el alma sediente que sinceramente desea aprender de los caminos de Dios. Pero los maestros falsos no les dan el verdadero camino, no le enseñan la verdadera palabra. Esta es la doctrina de Balaam y el Señor estaba en contra de esta iglesia de Pérgamo porque allí tenía ese tipo de gente. Aleluya, gloria a Dios. Nubes empujadas por la tormenta. Estas nubes, mis hermanos, son como los falsos maestros. Ellos prometen el refrigerio supuestamente de la lluvia, pero en realidad no producen ningún beneficio, solo la más densa oscuridad y tormentas, aleluya, eternos. ¿Y sabe qué? Allí será el rugir y el crujir de dientes. Aleluya, el que está con esta doctrina de Balaam. Por eso él le manda a decir a Pérgamo, ¿verdad?, que abriera sus ojos. O predicaba el verdadero evangelio o sacaba esa falsa doctrina. Pues los falsos maestros, mis hermanos, hablan palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen del error. Gloria a Dios. Mucha gente, mis hermanos, y todos los que venimos del mundo, todos, ¿verdad? Venimos de una doctrina errónea. Pero estos falsos maestros hacen que esta gente retroceda. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Es decir, excesos sexuales, la maldad. Les prometen libertad, los falsos maestros prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, que les prometen libertad de las restricciones morales, aunque ellos mismos son esclavos de su propia depravación. Esos son los falsos maestros, mis hermanos. Y Dios estaba en contra de eso porque Pérgamo tenía ese tipo de gente. Ciertamente, si habiéndose escapado ellos de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrago de esta gente viene a ser peor que el primero. Gloria a Dios. Parece ser que estos maestros habían hecho alguna forma de profesión de la verdad, sin poseer la nueva vida en Cristo. Ellos te prometían algo y ellos verdaderamente no eran personas convertidas a Cristo. Eran por arribita, daban la seña de que eran cristianos, pero en realidad el corazón estaba por otro lado. Este pueblo de labios me honra, me encanta ese versículo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese tipo de maestros falsos, ¿verdad? Que creen, oye, que están pero verdaderamente espirituales. Y no lo son. No lo son. Y entonces más bien están desviando
desviando al pueblo con su propia corrupción. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, porque mejor les hubiera sido haberlo no conocido el camino de la justicia. Esto lo encontramos, mis hermanos, ahí en segunda de Pedro. Gloria a Dios. Es mejor, dice, que después de haberlo conocido, volverse otra vez del santo mandamiento que le fue dado. Es terrible, hermano. Muchas veces, como dicen, yo a veces pienso que la gente que está por allá en los montes, en la selva, donde a lo mejor difícil llega un radio, la televisión, qué sé yo, pero ellos creen en un Dios, pero a lo mejor no han llegado, no han aceptado a Cristo. Yo creo que, ¿verdad? Bueno, no me meto en eso, pero Dios va a tener gran misericordia, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque dice la palabra, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, y mostrando su verdadera condición natural y sin ningún cambio real y genuino. Todo por arriba, como el Alcacelser por arribita. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ningún cambio real. Ningún cambio. Un cambio genuino. Si eso se ve hasta por encima. Porque el conocimiento, mis hermanos, aumenta la responsabilidad limpia y sincera. Gloria a Dios. Aleluya. El conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios. Aleluya. Aumenta la responsabilidad. Entre más nosotros tenemos conocimiento de la palabra, tenemos que ser más responsables. Dice que al que mucho se le da, Dios le da más todavía. Gloria a Dios. Tenemos que ser responsables. Bendito Dios. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice: Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en la charca, ¿será? En la charco, ¿verdad? Aleluya. Eso le pasa, ¿verdad?, a la gente que ha venido a Cristo. Son limpiados, los limpió el Señor con su sangre preciosa. Pero dice que ese proverbio que le acabamos de leer aquí, gloria a Dios, dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, a revolcarse en el cieno, vuelve atrás a la misma porquería. Gloria a Dios. Cuando vamos al libro de Judas, versículo 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El camino de Caín, mis hermanos, fue que rechazó la provisión necesaria para ser acepto ante Dios. ¿Verdad que Caín mató a su hermano? Aleluya. Despreció la bendición que Dios le tenía a él también. Gloria a Dios. Dice, y hay hoy en día, Caín rechazó, ¿verdad?, la bendición de Dios, pero hoy en este tiempo, en el nuevo pacto, hay un rechazo del perdón que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Este es el error de Balaam. Fue Balaam, se alquiló como profeta y es la personificación del engaño y la codicia. Eso lo vemos, ni me gusta decir porque eso es muy obvio, eso está así. La codicia y el engaño lo vemos en cada cuadra, en cada tiempo. Aleluya. Codicia, todo el mundo codicia. Aleluya. Y engaño. El engaño, todo eso es pecado. Todo eso es parte de la doctrina de Balaam que la iglesia de Pérgamo tenía allí metida. Gloria a Dios. La contradicción de Coré. El pecado de Coré consistió en rebelarse
contra la autoridad legítimamente constituida por Dios. ¿Quiénes fueron? Moisés y Aarón. En el tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor los sacó de la esclavitud después de 430 años de esclavitud ahí en Egipto. Y en el camino, Coré se le reveló al legítimamente que estaba constituido, ¿verdad? Que era Moisés y Aarón, junto con 250 personas más, dice la lectura, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casa. Gloria a Dios. Constituida por Dios. Tenemos que ser cuidadosos en todo eso, mis hermanos. Aleluya. A veces, ¿verdad? Lo pasamos así como desapercibido, pero tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Al líder que Dios pone en determinado lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Y les dice el Señor también a esta iglesia. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Yo le estoy explicando todo esto para que, ¿verdad?, lo entendamos mejor, la doctrina de Balaam. Y ahora dice que también tenía este tipo de gente, a los nicolaitas, que él los aborrecía. Por tanto le dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nicolaitas, mis hermanos, son seguidores de un hombre llamado Nicolás. Según los primeros padres de la iglesia, parece ser que era una secta que abogaba por el libertinaje, incluyendo el amor libre. Esta era la doctrina de los nicolaitas y estaba ahí en la iglesia de Pérgamo también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito su nombre nuevo. Tener que no hacer nuestro nombre. Allá vamos a tener un nombre nuevo, mis hermanos, que solo usted lo va a saber cuál es su nombre nuevo. Gloria a Dios. El cual dice, ninguno conoce, aleluya, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Mis hermanos, seamos cuidadosos, ¿verdad? Como en esta iglesia de Pérgamo, yo le estoy predicando lo que dice aquí la palabra. Él había hecho cuantas obras y el Señor estaba agradado, pero le dice, pero tengo unas cuantas cosas, imagínense, unas cuantas cosas, nada menos que la doctrina falsa de Balaam, los falsos maestros, aleluya, y también esta doctrina de los nicolaitas. Así es que, mis hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, con lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser celosos con la palabra de Dios, ser celosos con nosotros mismos, no atender. En este tiempo se ha levantado mucho falso maestro y tienen tanta elocuencia que convencen, pero ¿sabe qué? Para que no nos puedan convencer, tenemos que estar llenos de esa fuente, del agua que emana del cielo, esa fuente de agua cristalina, esa fuente del Espíritu Santo, esa gran llenura desde nuestra cabeza hasta los pies, para que no seamos engañados y llenos de esta palabra, mis hermanos, escudriñar las Escrituras. Gloria a Dios. Hasta aquí este mensaje. El próximo domingo, con el favor del Señor, estaré continuando las otras iglesias. Hoy solamente toqué 3, ¿verdad? Y son 7. Vamos a seguir, ¿verdad?, enseñándoles referente a estas iglesias. Que Dios les bendiga en esta hora, y verdad que el Señor siempre esté pendiente, verdad. Le pedimos que nuestro Dios esté al lado de cada uno de nosotros, tanto los que están por allá en las redes como también aquí los de la iglesia. Sabemos que Dios es fiel, y si nosotros somos fiel, pues todavía más fiel es Él con nosotros.